¿Qué tan difícil puede ser aprender a programar en Odoo? Esa pregunta me hice cuando decidí hacerlo. En este video les contaré un poco cómo fue mi proceso de aprendizaje y las dudas e interrogantes que me fueron surgiendo en el camino. El primer problema al que me enfrenté al programar en Odoo fue la estructura que debía seguir al crear una aplicación. Estuve revisando varias aplicaciones, algunas aplicaciones fueron estándar, otras fueron de terceros. Cada aplicación que abría era diferente, veía dentro varias carpetas. Para colmo, no en todas las aplicaciones existían las mismas carpetas. En algunas aplicaciones existía la carpeta Controller, en otras aplicaciones existía la carpeta Wizard, en otras muchas aplicaciones existían las carpetas Models y Views, en algunas existía la carpeta Data, en algunas otras aplicaciones existía una combinación de estas carpetas. Y cuando fui revisando cada una de esas carpetas, me encontraba que algunas de estas traían archivos Python, otras carpetas traían archivos XML, algunas incluso traían archivos CSV o imágenes. Me causaba confusión que no todas las aplicaciones que abría tenían las mismas carpetas. Entonces, ¿para qué necesito estas carpetas? Y dentro de estas carpetas, ¿para qué sirve cada uno de estos archivos? ¿Cómo Odoo reconoce cada uno de estos archivos incluso? El siguiente problema al que me enfrenté fueron los menús. ¿Has intentado crearlos? ¿A poco no se te hizo complicado entender cómo se arman? Las primeras dudas que tuve era cómo le indico a Odoo cuál menú va primero y cuál es el submenú que va dentro de este otro menú. O incluso cómo le digo a Odoo que mi nuevo menú quiero que vaya ubicado en un menú que ya existe. Cuando recién inicié a programar en Odoo, venía con cierto conocimiento de otros lenguajes de programación. Ahí se aplicaban cosas que en la programación en Odoo no se aplican. Por ejemplo, muchas cosas en Odoo funcionan sin tener que declararse explícitamente. Un buen ejemplo de ello es que en Odoo no queda claro cómo se hace la creación de las tablas en la base de datos. O qué tal la manera mágica que tiene Odoo de mostrar las opciones de creación, eliminación, modificación e incluso la de copiar registros. En ningún momento en la programación en Odoo defines estas opciones, no de manera explícita. Sin esfuerzo, Odoo ya te hace el CRUD completo, todo sin tener que programarlo. Eso en otros lenguajes de programación no existe, no hay. Se tendría que especificar y codificar cada una de estas funcionalidades de manera independiente, desde mostrar la opción en pantalla hasta realizar la acción en la base de datos. Lo más probable es que tengas que ejecutar sentencias SQL como insert, update o select. De hecho, ahora que menciono sentencias SQL, ¿te has dado cuenta que en Odoo casi no se utilizan? En su mayoría harás uso de dominios para hacer consultas, o de los métodos write para actualizar un registro, el método create para crear un nuevo registro en la base de datos, o el método unlink para eliminarlos incluso. Cuando recién inicié con la programación en Odoo, ya tenía experiencia programando en diferentes lenguajes de programación. Algunos de los lenguajes de programación que ya conocía era Java, PHP, C#, ABAP, Progress, una que otra aplicación en Android, entre otros. Aún así, me surgieron una que otra interrogante en el lenguaje de programación. Ya antes había escuchado que Python era sencillo de aprender, y la verdad es que sí lo es, pero el paradigma cambia con respecto a otros lenguajes de programación. En Python, ¿por qué los métodos usan el parámetro self? Era algo que me preguntaba. Otra cosa, ¿en serio Python me marca error por no indentar mi código? Admito que eso último me parece genial de Python. Eso te obliga a tener un código más legible y limpio. El ORM fue otra cosa que me causó muchas dudas. Ya antes había trabajado con un ORM, por eso ya sabía qué son y para qué se usan. Puntualmente lo utilicé en Java. Utilicé Spring combinado con Hibernate. Pero ahí, para que funcionara bien el ORM, primero se tenía que hacer cierta configuración antes. Por ejemplo, se tenía que crear la base de datos con sus respectivas tablas. Luego se realizaba la conexión y la creación de clases que referenciaban a cada tabla. La mayoría de esas cosas se hacían a través de wizards que te guiaban paso a paso. Es decir, tampoco crean que era todo manual. Pero al final de cuentas se tenía que hacer, cosa que no sucede en Odoo. Cuando programas en Odoo, en ningún momento te tienes que preocupar por nada de eso, ni siquiera por la conexión a la base de datos. La integridad del ORM en Odoo sorprende. El siguiente punto que se me dificultó entender en Odoo fueron las acciones de ventana. Las acciones de ventana son las que vienen ligadas a los menús y detonan la apertura de ciertas pantallas. Pero, ¿cómo funcionan? Sin nadie que te asesore puede ser difícil de entender al principio. ¿En qué momento le indiqué a Odoo que tiene que mostrar esa tabla? ¿Cómo supo Odoo que al darle clic a un registro me debe mostrar la vista formulario?
En Odoo no existen los eventos click. Entonces, ¿cómo lo hace? Otro punto complicado de entender en Odoo fueron los campos dentro de los modelos. Entre estos campos están el campo de la clase Many-to-One. Cuando recién escuché ese nombre me pregunté, ¿es como la relación muchos a uno que se maneja en las bases de datos? Si es un campo de relación muchos a uno, ¿cómo le hace Odoo para saber que en ese campo debe mostrar un catálogo completo a través de un combo box? En otros lenguajes de programación se tiene que desarrollar completamente desde cero esta acción. Tienes que crear manualmente el combo box y tienes que llenar manualmente a través de un select a la base de datos este combo. Sin embargo, en Odoo, simplemente declarando un campo de la clase Many-to-One, esto ya lo hace. Una vez que entiendes, te planteas la siguiente pregunta. Ya que me mostró el catálogo completo, ¿cómo le hago si quiero filtrar los registros mostrados? Ya que en ningún momento hice un select explícitamente a la base de datos. Entonces, ¿cómo le hago para mostrar ciertos registros nada más y no todos del catálogo? Otro campo relacional en Odoo es el campo One-to-Many. Nunca pude declarar campos One-to-Many sin error hasta después del 10º o el 20º intento. Me fue muy complicado entender cómo funcionaban estos campos. Y una vez que logré hacerlo y dejaban de marcar error, los veía directamente en pantalla y me preguntaba, entonces los campos One-to-Many son tablas. ¿Cómo Odoo lo relacionó con mi modelo actual? Es decir, estos campos literalmente te muestran una tabla dentro de tu vista formulario actual. Pero ¿cómo lo hace? Otro tema complicado de entender para mí fue la herencia. En Java, en C#, PHP e incluso ABAP, si quieres agregar campos nuevos a una tabla, tendrías que agregarlo directamente a la tabla dentro de la base de datos. Pero en Odoo no. En Odoo tienes que hacer una herencia para eso. Ya que entendí que tenía que hacer una herencia, me surgieron otras dudas. Por ejemplo, ¿cómo le indico a Odoo que solo quiero agregar un campo adicional? Además de eso, ¿cómo le indico a Odoo que ese campo nuevo que agregué quiero mostrarlo en cierta pantalla y en cierta ubicación? Hablando de pantallas, al crear las pantallas en Odoo fue otra travesía. ¿Cómo se crean las vistas de tipo lista o formulario? Revisaba los XMLs donde se creaban estas pantallas y fue constante ver los nodos group dentro de las vistas formulario. Pero, ¿qué hace este nodo llamado group? Dentro de esos XML que revisaba, nunca vi cómo se declaraban las etiquetas que se mostraban en pantalla. Entonces, ¿dónde a Odoo le indico la etiqueta que debe mostrarse en pantalla? Mientras más avanzaba en la revisión y creación de mi aplicación, más dudas me surgían. ¿Ya has creado botones en Odoo? Seguramente tú también te preguntaste, ¿cómo este botón sabe qué código Python debe ejecutar cuando se hace clic? Otra gran interrogante en mis inicios fue saber cómo hacía Odoo para mostrar esos detalles de colores en las tablas, o esas imágenes circulares con las fotos de los usuarios. Ya después me di cuenta que se trataba de widgets, pero al principio, al menos para mí, fue complicado de entender. Como mencioné anteriormente, Odoo ya hace muchas cosas por ti en la programación. Eso, al venir de otro lenguaje de programación donde se tiene que hacer estas cosas de manera explícita, me causó conflicto y confusión. Cuéntame en los comentarios, si estás aprendiendo apenas a programar en Odoo, cuáles son las dudas principales que te han surgido. O si ya has pasado por este proceso, cuáles fueron las principales dudas que te surgieron en ese momento. Si vienes de un lenguaje de programación diferente al de Python y estás iniciando en la programación en Odoo, probablemente tengas muchas interrogantes ahora. No te desesperes y continúa con tu aprendizaje. Yo he recorrido ese camino y pasé por todo eso. Aquí únicamente planteé algunas de las dudas que recuerdo haber tenido en ese momento. Mi nombre es Josué Wu y si quieres puedo ayudarte a capacitarte a ti o a tu equipo de trabajo. O si lo que necesitas son horas de asesoría, igual puedes contar conmigo. Más información en los comentarios. Eso es todo por este video. Nos vemos en la siguiente.